Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga en esta tarde. Bueno, estamos en la serie Características de una persona madura. Estuvimos viendo en la mañana, estuvimos hablando de cómo enfrentar los problemas, cómo solucionamos problemas o cómo una persona madura soluciona sus problemas. No se olvides, si todos los temas están relacionados porque todos tienen como base el libro de Santiago, por si acaso. Y estamos estudiando ese precioso libro que es un libro sumamente práctico. Y quiero invitarle a abrir su Biblia porque vamos a hablar, y lo decía en la mañana, Santiago nos decía cuando estemos enfrentando un problema, cómo debemos solucionarlo. Y decía, en resumen, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero inmediatamente Santiago nos dice, pero cuando usted pide sabiduría de Dios y usted quiere tomar decisiones, adivine quién va a aparecer. Satanás. Inmediatamente. Cada vez que uno quiere tomar decisiones, Satanás muchas veces nos va a mover a tomar esas decisiones y que están fuera muchas veces de la voluntad de Dios. Y aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. En el versículo 12 en adelante, dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia mal deseo o concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y Él de su voluntad, ¿qué dice? Nos hizo nacer, ¿por qué cosa? La palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca de un problema, o se podría decir el problema más antiguo que existe en la tierra. Y el problema más antiguo que existe en la tierra y el primer problema que enfrentaron justamente a Adán y Eva fue la tentación. Muchas veces cuando sabemos qué es lo correcto hacer, es difícil muchas veces decir no. Y Satanás nos va a tentar a cada uno de nosotros. La Biblia nos va a mostrar que para la misma palabra, y ustedes tienen ahí en sus hojas, la palabra peirasmo, que es en el griego. Usted tiene ahí en su hojita la palabra peirasmo. Y esta palabra en griego es la palabra que se traduce como prueba, ¿ya? Prueba. Pero hay que entender que cuando es ocupada en la Biblia la palabra prueba o peirasmo en el griego, tiene dos connotaciones. Esa connotación que tiene, y ustedes van a ver ahí en su Biblia, que están ahí, la connotación, cuando se ocupa la palabra prueba dada por Dios, ¿para qué lo que es? Para ayudarnos a crecer. Pero cuando se ocupa la palabra que somos probados por Satanás, se va a ocupar la palabra para hacernos pecar. Entonces, cuando somos probados para hacernos pecar, eso viene de parte de ¿quién? De Satanás. Pero cuando viene la prueba, para ayudarnos a crecer. Entonces, por eso cuando somos probados, es sumamente atractivo que Satanás venga a hacernos pecar. Usted lo veíamos en la mañana, tiene que tomar una decisión. Por lo regular, Satanás va a venir a esa decisión para hacernos pecar. No es para otra razón. Si fuera de parte de Dios, la prueba es para hacernos crecer. Por eso Santiago está hablando ahí en el versículo 12, dice, bienaventurado o feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? La prueba que viene de Dios nos hace crecer. Y si nos hace crecer, obviamente vamos a ser premiados por Dios, que ha prometido a los que le aman.
pero después, obviamente, hay que tener en cuenta que cuando aparece la palabra tentación, que es la misma para prueba, muchas veces va a estar Satanás. Déjeme decirle, hermano, que Dios prometió una recompensa a aquellos que resisten la tentación. Dichoso aquellos que no se dejan llevar y caer en la tentación. Y lamentablemente Satanás sabe que a nosotros nos cuesta decir no a la tentación. Porque ¿sabe cuál es la forma más fácil de desaparecer una tentación? Rápido, cayendo. El momento que cae usted en la tentación ya no es tentado. Por eso, en cambio, cuando usted dice que no, la tentación va a persistir y va a estar ahí en su mente y trabajar y Satanás va a estar ahí. En cambio, cuando uno le dice sí a Satanás, inmediatamente desaparece la tentación. Entonces, ¿cómo nosotros, una persona madura, en este contexto que estamos estudiando, cómo una persona madura puede manejar justamente la tentación? Como Santiago, siendo en una forma muy práctica, nos dice cómo podemos hacerlo y es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a orar para bendecir esta noche, este tiempo que vamos a tener y tocar un tema que obviamente Satanás no le gusta que hablemos de sus maquinaciones. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde. Gracias Dios por tu bondad, por cada cosa que haces por nosotros, por tu cariño que tienes con nosotros, que es inmenso, Dios. Bendecimos, Dios, este tiempo que tenemos con nuestros hermanos, de poder compartir y estar en un lugar para poder escuchar el Evangelio. Gracias, Padre, mi Señor, por todo lo que nos vas a hablar, nos vas a desafiar, nos vas a hacer cambiar, porque en realidad eres tú el único, el que puede hacer ese cambio. Padre mío, gracias por todo. Bendice a cada uno de los que están aquí, los que están en línea, y podamos, obviamente, seguir creciendo, aprendiendo en esta humildad que veíamos en la mañana, siendo humildes, sencillos, humildes de corazón. Bendice la vida de cada uno de nuestros niños también que están en sus clases. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿cómo puedo manejar la tentación? Número 1, ahí en sus hojas, Santiago, siendo muy práctico, nos dice, número 1, siendo realista. ¿Por qué hablo de la realidad? ¿Por qué hablo de ser realista? Porque si eres cristiano y no seas cristiano, adivina, vas a ser tentado. Es una realidad. Entonces decir que yo no voy a ser tentado, que Satanás no está al lado mío, que Satanás no me prueba, que Satanás... No, es todo, todo lo que hagamos, decisiones que tomamos, Satanás va a estar ahí. Y realmente... a que alguien yo dijera, yo en mis 47 años nunca he sido tentado. No, es una falacia porque en realidad todos los días somos tentados. Alguien que diga, yo no soy tentado, no, todos los días somos tentados y realmente, ¿cómo yo puedo superar? ¿Ya? ¿Cómo yo supero realmente y logro superar la tentación? Déjeme decirle algo. ¿La tentación se va a superar alguna vez? Yo creo que no. De vez en cuando caemos. Es por eso que existe la confesión de pecado, es por eso que hablamos con Dios y le pedimos perdón, porque si no hubiera eso es que no caemos muchas veces en la tentación. Si yo ofendo a alguien, caí en la tentación. Muchas veces hay tentación, siempre hay tentación detrás. Está Satanás todos los días y es por eso que dice el Señor, dichoso, feliz el que no cae en la tentación. El que no cae en la tentación va a estar tranquilo, va a estar feliz. En 1 Corintios, capítulo 10, en 1 Corintios 10, versículo 13, una de estas realidades dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Entonces, dése cuenta de que una de las cosas que Dios busca es soportar. ¿Pero queremos soportar? ¿La naturaleza del hombre es soportar? No, no es soportar. Por eso Satanás va a querer justamente que yo no soporte. Satanás va a plantar en nuestra cabeza cosas para no soportar. Y es por eso que todos tenemos, por si acaso, infinidades de tentaciones.
Muchos acá tenemos diferentes problemas y no nos sorprendamos y no tratemos tampoco de esconder muchas veces esas tentaciones en nuestra vida. En Hebreos capítulo 4, por si acaso, para que usted entienda que el ser tentado, el que Satanás esté plantando ideas en nuestra cabeza, no es pecado. El problema es cuando le hacemos caso a Satanás. Dice Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, que dice, tentado en todo según nuestra, pero hay uno solo que no ha sido nunca derrotado. ¿Y quién es? Jesucristo. Por eso nosotros, por si acaso, hay que entender que toda la tentación no es pecado. Las tentaciones no son pecado. El problema es cuando caemos en la tentación, sí es pecado. Jesucristo pecó, fue tentado, Él fue perfecto. Por eso ser tentado es una realidad, la vamos a tener todos los días. Pero no es pecado ser tentado, el pecado es ceder. Y conozco lamentablemente mucha gente que caen lamentablemente en la tentación. Y muchas veces algunos que caen en la tentación tienden a pensar que no es un problema espiritual. Me refiero a un problema espiritual demoníaco. Déjeme decirle que Satanás está detrás de nosotros. Y inclusive la Escritura nos dice que ojo con sus maquinaciones. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es la palabra maquinación? Lo que piensa Satanás o todas las artimañas que ocupa para hacernos caer. Hacerte caer a ti, hacerte caer a mí, hacernos caer a la iglesia. La tentación, por si acaso, prueba que eres, primeramente, un ser humano. Y segundo, que no eres malvado. ¿O sí? ¿Sabe a quién tientan? ¿Sabe Satanás a quién tienta? No tienta al malvado, tienta a la gente buena. Comillas. Tienta a la gente que por lo más probable podría escoger y tomar otra decisión. Porque al malvado, ¿necesita tentarlo? No, porque ya está en su concupiscencia. Pero de nosotros, sí hay maldad en nosotros. ¿Hay maldad en nosotros? Sí, es una naturaleza pecaminosa. Todos aquí somos malvados en nuestra naturaleza. Pero en nuestro ser somos buenos, somos hijos de Dios. Y Satanás no va a tentar a un malvado, va a tentar a gente buena. Y déjame decirte algo, entre más comprometido estés, más vas a ser tentado. Así funciona. Mientras más comprometido estés en la obra de Dios, en hacer la voluntad de Dios, más vas a ser tentado. Número 2. ¿Cómo puedo manejar la tentación? Siendo responsable. Número 2, siendo responsable. Y dentro de nuestra primera responsabilidad, tenemos que entender que Dios no tienta. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Cuando estoy hablando de responsabilidad y estoy hablando de tentación en conjunto con responsabilidad, déjeme decir algo. Nos encanta culpar a otros. Una de las características de cuando somos tentados es que cuando somos tentados, Satanás por lo regular va a tratar de excusarte a ti la culpa y va a acusar a otro. Es una forma de autodefensa que tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos al origen de la creación. Satanás tienta a Eva, hace caer a su esposo, aparece el Señor, y ustedes ya saben la historia. Y el Señor le dice a Adán, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? Que diga la respuesta de Adán. La mujer que tú me diste me dio a comer y por eso caí. O sea, no soy yo el problema, es él el problema. Siempre Satanás nos va a tentar y cuando viene la tentación de Satanás no eres tú el problema, es él el problema.
Lamentablemente, por eso el maduro no busca la culpabilidad en otro, busca la culpabilidad en sí mismo. Y la culpabilidad en sí mismo, déjeme decirle algo, no es para hacer leña del árbol caído de ti, sino es para, ¿qué decía arriba? La tentación, entre comillas, de Satanás y la prueba de parte de Dios es ¿para qué? Para hacernos crecer. Por eso Satanás es muy astuto y Satanás sigue ocupando los mismos sistemas que ocupó en la creación, porque después vemos que Dios se dirige a donde Eva. Y podríamos haber dicho, la mujer es más inteligente. Todos fuimos hechos iguales. Y Dios le dice a la mujer, Eva, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Fue la serpiente. Pregunta, ¿quién cayó en la tentación? ¿Cayó Eva? ¿Sí o no? ¿Pero quién era el culpable? Otro. Con Dios no funciona así. Y si ustedes pueden ver en el caso de David, cuando David, sabemos que él cayó en pecado hasta que tuvo la restauración de su vida, en el Salmo 52, él parte diciendo, contra ti, he hecho lo malo delante de ti, de Dios. Le dijo, ¿fue Betsabé? ¿Fue el ambiente? No, el problema soy yo, le dijo a Dios. Y es por eso que podemos ver, para los que conocen la historia, que el hombre que cometió cosas sumamente vergonzosas llegó a tener el corazón conforme al de ¿quién? Tremendo. Porque él asumió que era un error propio. Por eso Dios no tienta. Pero a nosotros muchas veces nos encanta culpar a otros. Estamos en una sociedad de irresponsabilidad donde culpamos, por ejemplo, a la sociedad. Hoy día hay mucha gente culpando al gobierno, hoy día culpando al medio ambiente, hoy día culpando las herencias de los padres, que yo soy así porque mi papá era así. Culpamos a nuestra esposa, culpamos al demonio, pobrecito, ¿cierto? Y en algunos casos más extremos culpamos a Dios. ¿Por qué no nos queremos hacer cargo? Un hombre, por si acaso, un hombre asume su responsabilidad propia. Es como un hombre un día dijo, Dios me dijo que dejara a mi esposa y que me casara con otra hermana que conocí en la iglesia. ¿Hay una tentación ahí? Sí, yo veo una tentación. Y segundo, Dios le dijo, no él tomó la decisión. Nuevamente, cuando hay involucrados otros, ojo con la tentación de Satanás en nuestra vida. Por eso, si la Biblia dice algo totalmente diferente a lo que nosotros creemos o actuamos, creo que el problema no es la Biblia y no es Dios, el problema soy yo. Por eso, ¿qué nos decía el punto 2? Tengo que ser realista. Tengo que ser realista. Número 3, ¿qué nos dice Santiago cuando somos tentados? Número 3, hay que estar alerta y preparado. Así que prepárate, tiempo de preparación. Estamos estudiando, aprendiendo la madurez de un cristiano para prepararnos. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Léalo fuerte, por favor, se los dejo a ustedes. 1 de Pedro 5, 8, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, es algo constante, es algo que Satanás busca todos los días, hacer caer a gente buena. Le dije hace un momento, gente que Dios ve que puede hacer grandes cosas, Satanás va a buscar para hacerlo caer. En Marcos, el Señor nos dijo en el capítulo 14, versículo 38, dice así la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en ¿qué cosa? En tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
¿Cuál es el problema entonces en un creyente? La carne. Y Satanás obviamente va a hacernos caer más cuando actuamos en nuestra carne que en nuestra espiritualidad. Es por eso que el Señor nos llamó en Efesios capítulo 6, versículo 1, que nos vistiéramos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en especial en Efesios 6.1, la armadura, ¿a qué se le está llamando la armadura? En gran general, estamos hablando de una generalidad, se refiere a revestirnos con la palabra de Dios en nuestra vida. Porque dice poner el yelmo de la salvación. Está hablando Pablo a una iglesia de creyentes y le dice pónganse el yelmo, pónganse el casco de su salvación. Nuestra salvación se basa en ¿qué cosa? En la verdad. Porque Satanás manda dardos. Y ese término de Pablo diciendo manda dardo pone pensamientos. Satanás no puede entrar en un cristiano. Sus demonios no pueden hacer parte de la vida de un cristiano. Pero la mejor herramienta que tiene Satanás, y es por eso que Santiago estaba diciendo, es poner pensamientos en cristianos buenos. Para hacerlos caer. Y ahí nos dice Pablo en Efesios, vestidos de toda la armadura, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, y dice poner el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. El otro día hablaba con unos hermanos, estuve en su casa y hablaron conmigo porque han estado enfermos, han sentido cosas en la casa y me decían, pastor, ¿no nos habrán echado algún mal? Hay gente que piensa eso y yo les dije, no hermano, o sea, la maldad existe, pero sobre tu cuerpo, sobre tu ser, como cristiano tú estás revestido por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te selló. No hay ningún mal que pueda entrar a tu vida. No hay un demonio o una maldición que alguien te eche o que pescaron una foto porque me dijo que tenía una foto y hermano, hay gente que le corta las puntas y todas estas cuestiones cuando regalan fotos pensando que estamos protegidos con esas cosas. Déjeme decirle que en un cristiano está protegido. Pero lo que no tiene protegido ese cristiano, yo le decía ese día a ese matrimonio, yo le dije, el tema es que ustedes tienen que revestirse de lo que dice la Biblia. Y si ustedes logran entender que mi vida se va a basar en lo que dice la Escritura, en mi mente, y lo voy a desarrollar, venga el mal que venga, porque mal hay, porque males hay, porque hechizos hay. Pero en un cristiano no tienen efectividad. Ahora, ¿usted se cree mejor que Adán? Pero y él cayó. Por eso hay que estar alerta. Estar preparado, cómo Satanás trabaja en cada uno de nosotros y nos hace, como dice el dicho por ahí, pisar el palito. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 14, de dónde y obviamente por qué tengo que estar preparado y alerta, porque tiene que ver con algo que yo sé. Sino que cada uno que dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces el problema, ¿dónde está? Si yo estoy viendo que hay un problema en mi vida, si hago un análisis de cosas que están sucediendo, entonces yo debo ponerme en alerta. Si yo caigo en la tentación en esto o lucho con esto, tengo que estar más alerta que nunca. Necesitamos estar alerta, necesitamos estar preparados. ¿La tentación te avisa? ¿La tentación avisa? No. No avisa la tentación, llega. Y ¿sabes qué? Una de las razones de ser una tentación es que ni siquiera sabemos a veces dónde está. Porque si yo supiera y manejaría todas las tentaciones que están en mi vida en base a mis malos deseos, mis conflictos internos, ¿no estaría mejor preparado? Pero siempre Satanás llega por el lado que menos pienso. En 1 Corintios, dice ahí en 1 Corintios 10, versículo 12, todos juntos, una gran verdad del apóstol Pablo. Así que el que piensa estar firme, entonces te das cuenta de que tenemos que estar alerta,
y estar preparados? Tenemos que estar alerta y estar preparados. ¿Por qué? Porque van a haber conflictos en nuestra vida. Y el gran conflicto que a veces nos vamos a dar cuenta, el gran conflicto es que no nos vamos a dar cuenta, porque creemos que estamos firmes. Hay frases que de joven las escuché, y por ejemplo, de mi papá un día lo escuché decir una frase en uno de sus consejos, esos consejos sabios de papá. A lo mejor ni se acuerda. Pero nos sentamos un día en la mesa, estábamos conversando en la mesa, aquí en el huerto al lado, y estábamos tocando un tema, y me acuerdo hasta el día de hoy, y mi papá habló con nosotros y nos dijo, nos juntó a todos los hermanos, y nos dijo, solo les voy a decir una cosa, no escupan al cielo. Ese fue su gran consejo. O sea, alguien... No, mi papá no era cristiano en ese tiempo, pero estaba diciendo una gran verdad. Ojo con lo que decimos. Ojo con lo que hacemos. Porque somos muchas veces tentados en la área donde nosotros pensamos que estamos firmes. Tenga cuidado. Porque muchas veces nosotros nos vamos a decepcionar a nosotros mismos. Porque no lo vimos venir. Ahí por eso decía Santiago 1:14 que somos atraídos y seducidos. La palabra atraídos y seducido es la misma palabra que a veces se puede ocupar a la hora de pescar. ¿Qué hago con la carnada? Para los que han ido a pescar, hay varios aquí que pescan, y usted lanza y usted mueve la caña, o si está con el dedito y está imitando que hay un pescadito que se está moviendo, se está muriendo. Ese movimiento es para atraerlo. Pero también esa carnada tiene un sabor, o imita un sabor. Entonces usted se seduce y se lo come. Por eso aquí Santiago está diciendo, es atraído y seducido. Ahora, hablando de un pez, ¿el pez sabe que se lo van a comer frito en la tarde? Si usted fuera pez, como dice Juan Luis Guerra, ¿usted se comería la carnada sabiendo que se lo van a freír a usted en la tardecita y se lo van a comer? ¿Entiende el concepto de Santiago? Que Santiago dice que todos somos atraídos y seducidos. No nos damos cuenta y caemos. Y el problema es que cuando caemos en las artimañas de Satanás, obviamente no hay crecimiento. Hay decrecimiento. Avanzamos hacia atrás porque la prueba de parte de Dios es crecer. Y la prueba de Satanás o tentación es hacerte pecar. Y cada vez que hay pecado en nuestra vida, entonces vamos hacia abajo. Y yo puedo hacer una pregunta. ¿Satanás sabrá la clase de carnada que tú podrías picar? ¿La conoce? Él sabe y dice, por ejemplo, con este voy a ocupar este tipo de carnada, con ese voy a ocupar este otro tipo de carnada, con ese voy a ocupar este tipo de color de carnada. Porque Satanás también está convencido de que tú puedes caer. Y a pesar de que veamos el anzuelo, veamos que la carnada no es real, adivine qué sucede. Caemos igual. Por eso yo he escuchado gente decir, y que yo he tratado de aconsejar, en mi poquita sabiduría les trato de decir, ¿estás seguro de la decisión que estás tomando? ¿Sabe qué me dicen? Yo sé lo que estoy haciendo. Soy adulto. O soy cristiano ya. Muchos años. Y a veces agregan esta frase que la he escuchado. Pero sé que no voy a salir lastimado, voy a estar bien. Voy a estar bien. ¿Sabe cuál el problema con eso? Es que si realmente, sin darnos cuenta, era una tentación de Satanás y caemos, ¿sabe cuál es el resultado? Que vamos a estar mal.
Por eso veíamos en la mañana, ojo con las decisiones. Por eso Santiago dice, la forma práctica, si tiene falta, si no sabe qué decisión tomar, pídala a Dios, que Dios le aclare, le dé sabiduría. Inmediatamente viene Santiago diciendo, pero ojo, que va a ser tentado, ojo, por más que usted pida sabiduría, ojo con Satanás, porque él engaña, porque el deseo de Satanás es la decepción de nosotros. Satanás no quiere nada bueno con nosotros, pero no se olvide que siempre la tentación a veces comienza con el deseo de nosotros. Somos seducidos y atraídos. Número 3. ¿Cómo puedo manejar la tentación? Es a través de la obediencia. Vamos, ¿dónde vamos? Disculpe. ¿En cuál vamos? Ni ustedes están claros. Número 1, siendo realista. Claro, no me estén hablando. Voy a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo puedo manejar la tentación? Número 1, siendo realista. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, siendo responsable. Número 3, estando alerta y preparado. Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Ahí sí. Entonces, volviendo ahí un poco al punto que estábamos tocando. Toda tentación va a comenzar con un deseo. Después Satanás lo mueve a la decepción. La tentación siempre se ve mejor de lo que realmente es, por si acaso, y el deseo se torna decepción y la decepción se torna en desobediencia. Eso es lo que quería decir. Santiago capítulo 1, versículo 15, dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz a ¿qué cosa? Al pecado. ¿Ya? Así que vemos justamente cómo nosotros, ahí en el versículo 14 y 15, cómo nosotros podemos trabajar con la tentación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente a través de la desobediencia. Sería, todo lo contrario, vendría siendo la obediencia. Por eso, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Mi hermano, déjeme decirle que la propia concupiscencia, los malos deseos, comienzan en la mente. Y por lo regular terminan en una acción. Cada situación que nosotros llevamos a la práctica va a ser en base a lo que está sucediendo en nuestra mente. Y ese es el gran campo de batalla. Somos muy buenos para mirar las acciones, pero donde flaqueamos es muchas veces en nuestra mente. Porque la mente mueve los pensamientos y el Señor siempre nos demandó a trabajar con nuestros pensamientos porque es lo que mueve la acción. Por eso Satanás ataca nuestra mente. Y el primer dominio que Satanás quiere tener sobre la vida de nosotros es simplemente tu mente. Es lo primero que Satanás quiere lograr, es tu mente. Por eso uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea, es algo propio. Es algo de nosotros, algo que se origina en nuestra mente. Y él sabe, muchas veces Satanás sabe que nuestra intención no es caer en eso, pero somos seducidos y atraídos. Son dos cosas, dos términos que ocupó. Primero te dice ven y después te da de comer. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestra manera de pensar. Porque en realidad va a traer conflicto muchas veces a nuestra vida. Y dice también ahí en el texto que estamos viendo, ¿está conmigo? Estamos en el 1, sí, estamos en el 1, en cómo trabajar con la tentación. ¿Está ahí?
Ok, puso, ahí estoy, ahí me ordené. Número 1, estamos en ese punto. Número 1, aquí está, aquí me ordené. La decepción. ¿Le puse eso recién? Ahí está. Número 1, la decepción. Número 2, la desobediencia. Como les decía hace un momento, aquí vemos que somos atraídos y seducidos por lo que está sucediendo en nosotros. El Señor nos demanda a nosotros simplemente, como les decía, obediencia. Pero el ser desobediente, número 3, trae consecuencias. Y estas son cosas simplemente para estar claros en cada uno de nosotros. Estar claros. Porque estamos hablando hace un momento de ser realistas. Y uno de los grandes conflictos que tenemos como cristianos es que todas estas cosas están en la Biblia. Y díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído los pasajes que estamos leyendo en esta tarde? ¿Lo ha leído? Un montón de veces. Y adivine qué sucede todos los días. Caemos. Porque Satanás es tan astuto que por más que el conocimiento que tú tengas, él quiere hacerte caer. Y lo que Satanás busca es la destrucción. Por eso nos dice el texto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, que ha concebido, da luz el pecado, es una consecuencia. Y el pecado, siendo consumado, adivine qué trae. Número 4, la muerte. Y cuando hablamos de muerte, para ustedes, ¿qué es muerte? Ocupando el término dentro del contexto, está hablando, primero que nada, está dando a entender la vida del hombre, del ser humano. Romanos 3:23, Romanos 6:23 nos está diciendo que la paga del pecado es muerte. Santiago está tratando de repetir esto en la primera parte. Y en la primera parte, si nosotros no reconocemos que Jesucristo es el Salvador y que Él nos limpia de nuestros pecados, vamos a ser tentados y no creer en Dios y le vamos a creer a Satanás. Que a lo mejor yo soy salvo por mis obras, que yo soy salvo por ritos, por prácticas, y a la final la consecuencia de eso va a ser simplemente la muerte. Pero cuando ya soy creyente, ¿cómo aplico ese pasaje a mi vida? Es lo mismo. ¿Qué quiere sinónimo de muerte? Se refiere a destrucción. Entonces, cada vez que yo tome una decisión siendo tentado por Satanás, déjeme decirle algo, va a haber muerte. No muerte eterna, porque no está en ese tema tocando Santiago. Está hablando de las consecuencias de un cristiano. Y el problema con la muerte, que causa dolor, porque Satanás busca el dolor. Causa decepción, que lo estábamos tocando recién, porque Satanás quiere que no nos sintamos aptos. Y simplemente dice, da luz, y quiere decir que es una consecuencia la muerte. Y es una consecuencia trágica, lamentablemente, hermano, de ceder a la tentación. Esa es la causa por qué se pierden muchas batallas. Y los resultados que uno puede ver son devastadores. Por eso nos decía Santiago en la mañana, ojo con las decisiones. Porque muchas de nuestras decisiones pueden ser perfectamente motivadas por quién. Satanás nos puede tentar, por ejemplo, escoger a una novia que no es la ideal, que no está bajo la voluntad de Dios. Satanás nos puede hacer escoger, y me dijo hoy día un hermano, me dijo, pastor, a mí me ofrecieron un trabajo en tal parte y no lo tomé porque en realidad ganaba mucho, pero perdía tiempo con mi esposa, perdía un montón de cosas. Y yo le dije, ¿sabes cómo se llama eso? Eso es tentación, pues. Lo tentaron. Y ahí viene un término que dice, a veces hay que perder para ganar. Pero Satanás no te lo pinta de esa manera. Satanás te lo pinta lindo.
vas a ganar, te va a ir bien, pero ¿a qué costo? Y lo dije en la mañana, lo mencioné en la mañana. En estos años que llevo en la iglesia, he aconsejado a algunas parejas, y lo digo hoy día como testimonio. A algunas parejas les dije, porque nunca yo tomo decisiones por persona. Nunca. Y ese inclusive es un principio de consejería bíblica. Nunca tomes la decisión por una persona. Porque si no resulta, ¿quién es el culpable? Tú. Nunca le voy a decir a una persona, haz esto. Son decisiones totalmente personales. Y cuando le digo a la persona, y le dije a esta persona, ¿sabes qué? Mira, yo mirando lo que te están diciendo, lo conté hoy día en la mañana, te están ofreciendo buen dinero, pero allá no hay iglesia, allá no hay esto, allá no hay esto otro. ¿Sabe qué estaba diciéndole yo? Vas a ganar más dinero, pero ¿sabes cuál es el precio? Y a ellos les comenté que cuál fue la respuesta de él. Pero empieza un instituto, empieza una misión allá, pues, pastor. Y yo te digo, eso, ¿te das cuenta que Satanás tan astuto? Le hizo ver y le hizo pensar que él podía hacer algo allá. Y yo le dije, pero si todavía no estaba haciendo algo acá, ¿cómo va a hacer algo allá? Cuento el final de la historia. Se fue con su señora. A los 2 años por ahí se separó de su señora. Y un tiempo después me enteré que sus hijos estaban repartidos por ahí. ¿A qué precio? ¿Por un poco más de dinero? ¿Por un poco más de tranquilidad? Por eso hay que tener cuidado cómo Satanás obra en nuestra vida. Si fuera por tomar decisiones a la ligera, tomaríamos cualquier decisión, pero la consecuencia siempre va a ser negativa porque produce muerte. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, y este pecado tiene que ver con la tentación, en el contexto. Peco porque caí en la tentación. Esa es una consecuencia trágica de ceder a la tentación, y eso simplemente es un resultado devastador en nuestra vida. Santiago dice que somos libres de escoger la manera que queramos vivir. Pero ojo, las consecuencias que van a llegar muchas veces en nuestra vida tienen que ver mucho con nuestras elecciones. Por eso, para poder vencer la tentación, tenemos que romper con ideas mentales. ¿Quiere salir triunfante en los problemas? Empieza a trabajar con su mente según lo que Dios quiere y qué es lo que Dios haría. Y lo dije hoy día en la mañana. ¿Por qué? Versículo 17, si me está siguiendo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, que es lo contrario a Satanás, ¿desciende de qué? Desciende de lo alto. O sea, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, viene de lo alto. Toda fuente de algo bueno para nuestra vida viene de lo alto. Del Padre de las luces, en el cual, ¿qué dice? Dios no cambia, ni sombra de variación, porque aquí está haciendo la comparación entre Satanás y Dios, entre el ser humano y Dios. Dios no cambia, ¿el ser humano cambia? Mucho. ¿Satanás cambia? Mucho. Satanás te puede ofrecer y después cambia. Satanás te tienta con algo positivo, pero después cambia. Por eso Santiago está hablando acerca de la tentación y pronto nos dirige un pensamiento hacia la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios, número 5. Reenfócate. Si estás viendo que Satanás está tentándonos, si yo veo que Satanás me está atacando, si yo veo que hay cosas que no están trayendo y realmente no vienen de la palabra de Dios, creo que, ojo, tengo que estar alerta porque Satanás creo que está, sin darme cuenta, trabajando. Entonces, reenfócate. Porque si la tentación llega a nuestros pensamientos más íntimos, ¿sabe cuál es la clave? Si tú logras darte cuenta, que hay gente que no se da cuenta, pero si tú logras darte cuenta de que Satanás te está tentando a hacer algo, reenfócate. Inmediatamente, reenfócate. ¿Y cuál es la forma de reenfocarnos? Simplemente cambia tus pensamientos. Nada más que eso, cambia tus pensamientos.
Porque si Satanás está trabajando en este pensamiento y tú te mueves a otro pensamiento, tú no vas a llevar a la acción ese pensamiento. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses, por ejemplo, 4, versículo 8. Mire lo que nos dice un pasaje conocido. Filipenses 4, versículo 8. En ningún momento, en toda la Escritura dice que luchemos con Satanás. En ningún momento dice lucha con Satanás, entra en batalla con él, plantéale tus ideas, convéncelo. No. La Biblia nos dice que de Satanás, ¿qué hay que hacer? Huir. ¿Ya? Huye de la tentación, la que está poniendo Satanás. Y resistir al diablo, que es el origen, pero está hablando de la figura como tal, pero no de sus maquinaciones. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 8, si yo realmente estoy viendo, hay cosas que están entrando en mi mente, el apóstol Pablo nos dijo, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿qué dice? Y te podría decir, ¿en qué es lo que más estás pensando? Si el apóstol Pablo está diciendo, si yo yo, Luis Sepúlveda, estoy pensando en amargura, en tristeza, estoy choreado, estoy aburrido, estoy acá, estoy allá, pura negatividad, tengo la posibilidad de decir, parece que Satanás metió su cola. Podría yo decir, parece que Satanás me está haciendo caer. Porque si fuera Dios, ¿cuáles son los pensamientos de un cristiano maduro? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿qué dijo? Entonces, enfócate o reenfócate en las bondades de Dios. No me enfoco en los hombres. Porque los hombres tienen sombra de variación. ¿Los hombres varían? Por eso entiende Santiago cuando decía que nos debemos fijar, y Pablo también nos repite muchas veces que nuestros ojos deben estar puestos sobre Dios y no sobre las personas, porque las personas, me incluyo, ¿tenemos sombra de variación? ¿Sí o no? Tu esposo ha cambiado, tu esposa ha cambiado a veces en ideas y tú, oye, yo pensé que te conocía, le dijiste. Y te escuché decir eso, ¿y de dónde salió tanta maldad? ¿Los Satanás? Por eso cuando vemos, el apóstol Pablo está diciendo, no, si tú quieres realmente reenfocarte, empieza a pensar en las cosas positivas, empieza a pensar en la bondad de Dios. Dígame lo bueno que ha sido Dios con usted o cómo Dios ha sido bueno conmigo. Si yo me enfoco en la bondad de Dios en mi vida, ¿sabe qué sucede con lo que está sucediendo alrededor? Es como la alarma, no me importa. Porque estoy centrado en lo que Dios tiene para mí. Y no en Satanás plantando ideas en nuestra cabeza, donde nosotros muchas veces demostramos simplemente, a veces podríamos demostrar una inmadurez, o a veces somos maduros, pero nos tienta Satanás en algunas áreas. El Señor dijo en el Salmo 118, versículo 24. El salmista primero nos dice, y se está haciendo específico, porque el Señor nos decía también, y Santiago nos vuelve a decir en su libro, que vivamos un día a la vez. Vive el día a la vez. Hoy día domingo, este es mi día, y este es el día que Jehová hizo. ¿Y qué dijo el salmista? ¿Nos gozaremos? ¿Y quién escribió la gran mayoría de los salmos? El rey David. ¿Cometió homicidio? Creo que en este grupo nadie ha matado a nadie. Pero el hombre que confabuló para matar a un hombre, nos está diciendo, me gozo en el Señor.
Me imagino que Satanás muchas veces lo vino a tentar. Y fue una de esas razones que fue seducido y atraído donde cayó con Betsabé. Pero este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos con él. Dice el Salmo 34, versículo 1. Porque déjeme decirle que estos salmos que estamos leyendo son salmos de elección. ¿Qué quiere decir esto? Que no pasa por Dios, pasa por ti. ¿Me doy a entender? Porque decía hace un momento en el Salmo 24 del capítulo 118, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos. ¿Quién es la decisión de gozarse? Es mía, po. Y la decisión de David, ¿de quién era? De él. Y él decidió gozarse y alegrarse. Él. Por eso son salmos de elección. Yo decido. Son palabras que Dios nos da o alientos que Dios nos da y tú eliges estar donde quieres estar. Después dice el Salmo 31, que a 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová, ¿en qué tiempo? Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y ahí yo me puedo poner a pensar y me puedo poner a preguntar, ¿está realmente la alabanza continua en mi boca en este último tiempo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser, ojo Satanás, cuidado, atento. Porque Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo, y lo ocupamos de memoria, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo. Por eso, mi hermano, pon la palabra de Dios en tu mente y reenfócate. Algo que dejé hace rato, y en serio, lo he dejado, creo, de estar peleando con mis sentimientos. Creo que llega un momento donde nosotros, no sé por qué, metemos los sentimientos a muchas cosas. Y sobre todo a los temas de decisiones metemos sentimientos. Pero ¿sabe cuál es el problema con los sentimientos? Que los sentimientos van y vienen. Son las decisiones. Y yo quiero ser obediente a Dios no por mis sentimientos, sino por lo que Él dice. Por eso el Señor nos dijo a nosotros, a todos, que resistamos a las trampas de Satanás, no caigamos y que persistamos. Porque ¿sabes qué? Te digo algo. Si tú te pones a luchar con tus sentimientos, te podría decir quién va a ganar. Lo vuelvo a decir. Lo digo por la experiencia propia. Si te pones a luchar con tus sentimientos, yo sé quién va a ganar al final del día. Totalmente. Por eso el Señor nos demanda a huir y no pelear. Huir de la tentación se refiere a dejar mis sentimientos. Y yo sé que algunos dicen, pero pastor, ¿cómo dejar sus sentimientos si los sentimientos son importantes? Sí, ¿sentimientos son importantes? Sí, pero los sentimientos no son la base de la toma de decisiones. Yo estoy con mi esposa, Carolina, 26 años, casados. Y creo que esos 26 años, si fuera por mis sentimientos, creo que estaría separado algunas veces en mi vida. No sé si a algunos les ha pasado eso. No sé, yo hablo por mí, no allí, no, yo no voy a hablar por tu matrimonio, pero si fuera por mis sentimientos, varias veces en algunas discusiones yo hubiera dicho a mi señora, y lo sucedió, y yo te digo con mucha pena, yo doy gracias a Dios por mi mamá que está ahí, que un día teníamos una crisis grande, estoy hablando de, ¿cuánto esto fue? ¿A 20 años atrás? Y si no más, mucho más, 23 años atrás, llevábamos quizás 2 años de matrimonio, yo ya estaba con mi mamá, yo estaba, me acuerdo, estaba trabajando en las barrancas, iba a regar allá, ¿se acuerda que llenábamos la camioneta con agua, íbamos allá en ese tiempo? Y no sé por qué ese día tuve una discusión con mi señora y yo me senté en la camioneta era, ¿cierto? Mi mamá tiene más memoria, creo que era la camioneta, y me senté ahí en el volante, me puse a llorar y yo le decía, no, yo no quiero más esto, yo estoy aburrido ya. Porque mi señora, yo quería como que ser libre, yo quería servir a Dios, yo quería hacer cosas, y mi señora, ya, ¿y para dónde va? ¿Y que esto aquí y allá? Me imagino que usted se está, pastor lo apoyo, a lo mejor va a sacar su bandera, pastor, ahí yo también.
Sí, lo digo porque me emociono, porque doy gracias a Dios. Y me acuerdo que estaba ahí en la camioneta y mi mamá se acercó a la camioneta y me golpeó el vidrio, ¿se acuerda? Me golpeó el vidrio y me decía mi mamá, por favor no hagáis ninguna locura. La Carola te ama. O sea, todos mis pensamientos emocionales eran decir, hasta acá no me llegó. Pero mi mamá me hablaba de cosas racionales. El amor es una razón, no un sentimiento. Si tú te decidiste, ámala, ella te ama, lucha, pero no hagas locura. Mi mamá pensaba que yo iba a hacer alguna locura, las mamás se imaginan todo lo peor, ¿cierto? Pero era mi momento llorando ahí en el volante de la camioneta porque estaba chato. Mi mamá pensó que me iba a ir y no sé qué habrá pensado mi mamá. Pero estaba cansado y llevamos como 2 años de matrimonio. Pero ¿sabes qué? Doy gracias porque ella me hizo ver algo en ese día que era un tema de razón. Y con mi señora estoy porque la amo por mi razón, no por lo que siento. Y le digo algo, y estoy en esta iglesia por razón. Y no estoy por sentimiento. Ojalá estuviera por las dos. Pero en la obra de Dios, y los que hemos sido llamados al ministerio, si usted hablara con todos los que han sido llamados al ministerio como pastores, te voy a decir que el 99,9% de los que están activos están en la obra por una cosa, por la razón. Y los que no están en el ministerio, muchos de ellos están no por razón, por sentimiento. Por eso cuando Satanás viene a atacar, no ataca la razón. ¿Por qué Satanás no ataca la razón? Porque la razón es basada en los principios de Dios. Está cimentada, es algo firme, pero Satanás va a trabajar en nuestros sentimientos. Cambia tu manera de pensar, nos decía el apóstol Pablo en Corintios 12, versículo 2. Mire lo que dijo en Primera de Corintios, que es lo que lo trato de vivir. Primera de Corintios 15, versículo 33. Mi hermano trata de no discutir con el demonio. Y si lo pudiéramos llevar a frase a nivel mental, no trates de discutir con el demonio, porque él es mucho mejor que tú y yo. Te lo digo, y soy un bíblico bautista y que conozco de la Escritura. Satanás es mejor que tú y que yo a la hora de convencer. Él no pierde. Solo cuando nosotros ponemos los conceptos de Dios en nuestra vida es donde salimos ganadores. Por eso cuando la tentación llama, no pesques. A veces necesitas cambiar de canal, así de simple, y no pescar. Es como cuando estás viendo televisión y Satanás te pone ahí algo que no es incorrecto. Y tú, ¿qué haces tú? Pesca el control y cambias. Y listo, y se solucionó. La tentación es así, es cambiar el chip, porque la emoción siempre voy a perder. En Primera de Corintios, miren lo que nos dijo el apóstol Pablo. Primero que nada, Corintios era cuando ustedes lean Corintios, si alguna vez tienen la posibilidad de leer Corintios era una iglesia problemática. Ojo, no hay iglesia que no sea problemática, todas las iglesias son problemáticas. Pero esta en comparación a las que habían en aquel tiempo era sumamente problemática. Y en especial el gran problema que tenían estas iglesias, de Corintio en especial, era con las autoridades. Tenían gran conflicto con las autoridades, tenían conflicto con el apóstol Pablo, tenían conflicto con Bernabé, no respetaban a los apóstoles. Entonces Pablo tuvo que escribir cartas, ponerse pesado, tuvo que ordenar un poco. El Señor mismo, producto de esta rebeldía, si ustedes lo han leído en Corintios 11, la gente empezó a caer muerta dentro del templo. ¿Y quién eran los que caían muertos en el templo? Los rebeldes. Y fue la única manera que Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir, no se olvide nunca de eso, es Dios el que interviene. Y Él trae y Él arregla, Él soluciona. Dios, porque la iglesia ¿de quién es? De Dios, no es nuestra. Lo dije en la mañana. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, el gran conflicto que tenía
donde habían discusiones. ¿Se acuerda que uno, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa? Y empezaban a prestar, no, yo soy de Pablo, yo soy de este discípulo, yo soy de este líder, no, yo apoyo a este otro, no, yo apoyo a este. Y se empezaron a formar estos grupos de conversaciones y generaban grandes conflictos. Y aquí Pablo dice algo tan sencillo. No es raíz. ¿Por qué dijo no raíz? Porque se pudo dar cuenta de que Satanás estaba causando conflictos en la gente, en las personas. Y lo que fue muy sencillo de entender que Santiago nos está diciendo, no es raíz. Las malas conversaciones corrompen. Si me junto con alguien, ¿es para ver algo bueno que voy a hacer? Si me junto con alguien, ¿es para ver cómo puedo aportar? Porque si no es una buena conversación, porque Dios produce ¿qué cosa? La prueba que produce, crecer. Y si me junto es para crecer, no para destruir. Porque ¿quién destruye? Entonces, ojo con eso. Y Santiago dijo, y que diga, Pablo dijo, no es raíz. O sea, no cometas un error. Las malas conversaciones. Eso quiere decir que hay buenas conversaciones y hay malas conversaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre una buena y una mala? Una edifica y la otra no edifica. La otra es que te hace más fuerte en tus costumbres y en tus valores. Y la que corrompe echa a perder tus valores. ¿Me doy a entender? Si tu valor es ayudar a la gente y te juntas con alguien que te anima a no ayudar a la gente, ¿no cambiaron tus valores? Por eso vemos que Santiago está diciendo, pero ojo, gran parte y el gran problema de todo esto tiene que ver con nuestros propios deseos y nuestras concupiscencias. Y número uno, ojo con Satanás. Ese es el gran enemigo que tenemos. El Señor nos dijo en su palabra, también en Corintios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra huestes espirituales de maldad. Por eso, Santiago nos dice, ahí en el versículo 18, y es el punto número 6. ¿Estamos bien? Si realmente queremos hacer una transformación en nuestra vida, que no tiene que ver con la salvación, lo que voy a decir, tiene que ver con nosotros mismos, y eso es lo que uno tiene que a veces hacer. Número 6, volver a nacer. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y no está hablando de un nacimiento físico, está hablando de nacer espiritualmente. ¿Ya? Y cuando vemos justamente la voluntad de nacer por la palabra de verdad, se refiere que esa palabra de verdad mora, vive en nosotros. Porque ¿sabes qué? Yo ni tú tienes la fuerza suficiente para lograr vencer la tentación por ti mismo. Necesitas de sabiduría. Necesitas que Dios hable a tu vida. Necesitas saber la voluntad de Dios. Porque yo no tengo la fuerza suficiente y al no tener la fuerza suficiente muchas veces no voy a lograr los objetivos correctos. Todo lo contrario, voy a conseguir muchas veces la muerte, refiriéndose al concepto de vida. Por eso oramos a Dios que nos dé fuerza. Necesitamos muchas veces entender que Satanás está luchando y una lucha produce cansancio, ¿o no? Sí. Ayer mis hijos estaban, el Daniel, está ahí el flaco, me dijo, papá, tengo ganas de vomitar, me dijo. Y yo le dije, y había otro niño me dijo, yo también. ¿Saben qué estaban haciendo? Fueron a un lugar, y el Benja igual. Y donde fueron a ese lugar, habían de esos cascos de boxeo y guantes. Y adivine qué se pusieron a hacer las figuras.
se pusieron a boxear. ¿Ya? Aquí mi flaquito salió con sangre en nariz. Imagínense que estaba tan tranquilito ese boxeo. Pero me hace acordar a mi hermano José Luis que un día también teníamos un tío que practicaba el boxeo y nos prestó los guantes, ¿se acuerda o no? Mi mamá se acuerda. Y adivinen, me ponen a hacer pelear a mí con el pastor José Luis. Yo le tenía ganas a José Luis. Si era el regalón ahí de la abuela, la mamá. Así que armamos un ring con correa, nos pusimos los guantes, porque, bueno, no me enorgullezco, pero de cabros chicos nos gustaba pelear. Viví también en Coquimbo, donde había que defenderse. De niño chico estuve en un internado por 4 años y adivine qué sucede en un internado. Entonces, tengo un poquito algo de... Y me acuerdo, me puse los guantes y empecé a boxear y le mandé un combo a mi hermano y sangre en nariz, salió mi abuela con la escoba y desarmen eso y quedó la escoba. Nunca más volví a boxear. Pero mi hijo ayer se pusieron a boxear porque se creen boxeadores y empezaron. Y después me decía, me duele la guata, tengo ganas de vomitar. ¿Sabe qué estaba sucediendo? Su cuerpo reaccionando a la lucha. ¿Sabe cuando Satanás nos está atacando, luchando contra nosotros? Nosotros también experimentamos no buenos días. Pero a la final es una motivante de Satanás, ¿para qué? Para que tú digas, ya, voy a hacer lo que tú querés. Y termino cayendo. Todos, sin excepción, tenemos áreas vulnerables en nuestra vida. Todos, sin excepción. No hay nadie aquí que podría decir, no, pastor, yo estoy 100% ok. Por eso la Escritura decía, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Pero ¿dónde a lo mejor yo podría experimentar una falta de autocontrol? Quizás necesito mejorar mi temperamento. ¿Sí o no? ¿Algunos necesitan mejorar su apetito? ¿Qué comer y no comer? ¿Amén o no? A lo mejor algunos luchan con el tema de las palabras, qué decir y no decir, o hablar muchas veces más de la cuenta. Algunos tienen conflicto con la bebida, gente que ha tenido conflicto con drogas. Otros tienen pensamientos medios lujuriosos. Todos tenemos áreas en nuestra vida con un botón rojo. Y ¿sabes qué? Satanás lo conoce. Por eso lo primero que Santiago nos decía es que tenemos que admitirlo, ser realistas. Sí, estoy siendo tentado. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Pídele a Dios, pídele a Cristo que venga a tu vida. Porque nos dice ahí en 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, ¿qué dice? Eso es maravilloso. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación. Pero la salida, ¿para qué es lo que es? ¿Para que se elimine o para poder soportar? Muchos de nosotros, miren lo que dice el texto, muchos de nosotros queremos alejarnos de la tentación para que no siga el problema en nosotros. ¿Me doy a entender? Pero eso no dice el texto. ¿Qué dice el texto? Juntamente con la tentación la salida. ¿Pero para qué la salida? El Señor nos va a probar, que Dios nos prueba para mejorar, Satanás nos va a hacer caer, pero al final toda prueba, si la encamino de la forma correcta, es para seguir soportando tentaciones. Porque así como me sucedió hace 20 años atrás el conflicto con mi señora, ¿sabe qué puede suceder en un par de años más? Lo mismo. Pero como si ya vencí la primera vez, ¿por qué no lo puedo hacer por segunda vez? Porque Dios siempre va a dar la salida. Por eso una frase muy conocida que yo en varios libros la he leído y la puse aquí. Mire lo que dijo, ¿han escuchado hablar de Martin Luther King? Los más jóvenes. ¿Sí? Él dijo lo siguiente, que a lo mejor usted la ha escuchado.
No podemos hacer que los pájaros dejen de volar sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestras cabezas. ¿Lo repito? No podemos hacer que los pájaros dejen de volar sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza o en nuestros cabellos. Tentaciones van a estar siempre, pero es mi decisión si yo caigo y dejo que se reposen en mi vida. Por eso, ¿qué podría hacer así en forma práctica? Algunas formas prácticas. Recién nos decía el apóstol, nos decía algo. Las buenas conversaciones. El problema, y yo no sé por qué a veces se cree que conversar o formar grupos de conversaciones no son buenos. Yo estoy a favor de los grupos de conversación. Pero el apóstol nos decía algo. Que la conversación que tengamos en grupo sea ¿para qué? Para luchar contra la tentación, pues no caer en la tentación, es para edificar. Por eso, conversa con otras personas y habla de cosas de la Biblia. Si tú realmente estás luchando con algo, conversa con alguien, no para que te dé tu opinión, sino para que hablen de algún pasaje en la Biblia, cómo no me puede fortalecer. Porque las tentaciones son más comunes de lo que pensamos. Porque ¿sabes qué? Si tú puedes hablar de un problema con una persona buscando lo mejor en base a lo que dice la palabra de Dios, creo que ya tienes un gran porcentaje de vencer la tentación. Porque cuando estamos pasando por procesos de tentación, no queremos revelar nuestros sentimientos. Porque ¿sabe qué nos va a decir por lo regular si revelo mis sentimientos? Si yo revelo mis sentimientos a una persona madura, ¿sabe qué me va a decir? Estás equivocado. La Biblia dice. Entonces, por eso es bueno hablarlo. Y si yo estoy pasando un problema de tentación, sería bueno tener a 3, 4 personas que me digan lo que estás pensando no es lo correcto. Pero siempre que sea en base a la Biblia. Y es por eso que tenemos que entrar a la palabra de Dios. Por eso, ¿qué nos dijo Juan en 8:32? Conoceréis la verdad. ¿Quién quiere ser libre de un mal hábito? Entonces llene su mente con el libro de libros. Reenfóquese. En lugar de pensar en cosas malas, ponga en su mente lo bueno que hay, lo que es verdad, lo que es justo y lo que es santo. Porque lo único bueno que va a encontrar en la vida es Dios. Nada más. ¿Qué nos decía la Escritura? Da por hecho la Escritura que mi vida no es una vida sumamente buena. Soy imperfecto. Por eso, Santiago 1, versículo 12 dijo que cuál es el pago de usted a la final vencer la tentación, los ataques de Satanás. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, tiene que haber una resistencia. O sea, es como un examen. Resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. Si realmente nosotros pudiéramos entender que todo está siendo controlado por Dios, ¿sabes cuál sería tu sentimiento? De tranquilidad. ¿Por qué? Porque si yo vivo bajo el plan de Dios, sé que hay una corona de vida para mí. Y que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. ¿Amas a Dios? Entonces mira, puedes estar luchando con algo en tu mente. A lo mejor es una debilidad. Quizás todavía no sabes cuál es el problema. Y posiblemente Satanás va a poner varias carnadas. Por eso, a veces tenemos que detenernos y realmente, como decía el último punto, reenfocarnos. Por lo regular, nuestra naturaleza, y es lo que vemos en el libro de Números capítulo 13, tendemos a exagerar los problemas. Cuando no miramos con los ojos de Dios, sí, tendemos a ver los problemas mucho más grandes de lo que son. Ese es un gran conflicto y lo dice Números 13. ¿Se acuerda cuando los personajes entraron a la tierra y dijeron, nosotros éramos como langosta delante de los ojos de ellos? Solitos no estaban viendo el poder de Dios en su vida.
Y sabes qué, a lo mejor yo también no estoy siendo sensible, por ejemplo, a la necesidad de mi esposa, o a lo mejor no estoy siendo sensible a las necesidades suyas, o ustedes tampoco están siendo sensibles a las necesidades mías. Por eso a veces tenemos que reenfocarnos y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Lo primero que yo puedo entender es que Dios, si yo caigo en la tentación, lo primero que Dios quiere es perdonarte. Dios quiere hacer borrón y cuenta nueva. Es por eso, y esa es la razón por qué buscamos y aprendemos de la palabra de Dios. Pero el gran problema a veces de Satanás es que no queramos hacer borrón y cuenta nueva. Nos quiere tener ahí amarrado, afirmado, sujetado, a estar pendiente de lo que Él pone en nuestra cabeza. Esa es una debilidad. Pero el Señor dijo que no hay ninguna tentación, que no haya qué cosa, una salida. Y la salida número uno que tiene todo cristiano es y se debe basar solo en la palabra de Dios y no en mis sentimientos. ¿Y Dios ha sido bueno? Entonces yo me enfoco en lo bueno que Dios conmigo, más allá a veces de lo que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor. Te damos en esta noche por esta enseñanza que nos trajo Santiago. Él habló a los cristianos, que es una forma práctica de las luchas que vivían. Y Señor, te pido y te ruego realmente que transformes nuestra vida, que podamos crecer en madurez. A veces pensamos que la madurez es conocimiento, a veces pensamos que la madurez es compromiso, cuando la madurez simplemente es lo que sabemos, practicarlo. Lo que sé de la Biblia lo vivo. Pero sabemos que tenemos un gran enemigo. Un enemigo que a veces no nos damos cuenta que está en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso, Padre, gracias te doy porque Santiago nos hace entender que tenemos que madurar y ser diferente a lo que el mundo muchas veces reacciona o espera. Pero también, Dios, doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros y también doy gracias porque al final si estamos siendo tentados, quiere decir que hay algo que Satanás ve en nosotros. Si él está plantando malas ideas, malos pensamientos, creo que entonces Satanás ve un potencial en cada uno de nosotros. Así que ayúdanos a entender, a seguir mejorando, Señor. Necesitamos crecer y mejorar porque cada uno es tentado según sus concupiscencias y hay áreas inclusive que no nos damos cuenta. Por eso, mi Señor, pedimos por sabiduría. Yo sé, mi Señor, que es mi vida. Tú quieres que hagamos lo correcto en toda área de nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia, en cada uno. Y el momento de que nos decidimos hacer un ajuste y un cambio, estoy casi convencido de que inmediatamente hemos despertado a un león rugiente. Pero que doy gracias a Dios. En un hijo de Dios bien firme, ese león no tiene dientes, solo ruge. Así que mi Señor, bendice nuestras vidas, acompaña a cada uno de nosotros en esta semana, porque cada vez que hablamos de tentación, hablamos de cosas que tengan que ver con nosotros, y tú inmediatamente somos puestos a prueba. Y más si Satanás se ha enterado de que sabemos un poco más de sus maquinaciones en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos en cada cosa que hagan. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos. Amén.